Muy buenos días, curso. Después de un largo tiempo, vamos a retomar lo que estábamos haciendo. Como el tiempo ha sido largo, primeramente vamos a hacer un pequeño resumen de lo que hemos avanzado. Comienzo diciendo lo siguiente. Esta materia es química general, impartida para las carreras de ingeniería electromecánica, ingeniería mecánica y licenciatura en física. Es el grupo 3. Lo que vamos a avanzar es química general. ¿Por qué general? General porque la química abarca un sinfín de temas, muchos temas, y se han seleccionado solamente algunos de ellos para poder impartir durante este semestre. ¿Y por qué, por qué es química? ¿Qué quiere conseguir la química? ¿Cuáles son los objetos de la química? Los objetos de la química son tres. Uno, estructura. Estudiar la estructura. Estructura de los átomos, estructura de las moléculas. Luego tenemos como un segundo objeto las propiedades de las sustancias y en tercer lugar las transformaciones de la materia. Hemos organizado el curso en unidades. La primera unidad es estequiometría. ¿Qué es estequiometría? Simplemente corresponde a las relaciones matemáticas que existen al interior de un átomo o de una molécula o relaciones que hay entre reactantes y productos de una reacción. Comenzaremos analizando primero someramente la estructura atómica. Un átomo es una parte, se ha llamado antes indivisible de la materia, pero en realidad hay partículas que conforman el átomo. Estas partículas principalmente son electrones, protones, neutrones. Pueden haber muchas más, pero que no tienen importancia en este instante. Tal vez tienen importancia a la hora de estudiar el núcleo del átomo. A nosotros nos interesará más la envolvente del átomo, o sea, los electrones. Tenemos, por ejemplo, un átomo muy simple. El más simple de todos es el hidrógeno. Y así lo vamos a escribir. Un numerito arriba, un numerito abajo. El número superior se llama también el número de masa. El inferior es el número atómico. ¿Qué representan estos números? El número atómico corresponde a la cantidad de protones que tiene ese átomo. O sea que el primer átomo de hidrógeno que aquí está escrito tiene un protón. Y en realidad la cantidad de protones de un átomo es la identificación del átomo. Todos los átomos que tengan un protón se llaman hidrógeno. El número de masa, el que está arriba, corresponde a la cantidad de partículas del núcleo. En el primer caso, la cantidad de partículas en el núcleo es 1
y el protón, la cantidad de protones es 1. Significa que dentro del núcleo hay un protón. O sea, no hay neutrones. También los neutrones están en el núcleo del átomo. Si hay un protón en el núcleo y la cantidad total de partículas en el núcleo es 1, significa que solamente hay un protón en el núcleo. En el segundo átomo de hidrógeno, nuevamente vemos que hay un protón, pero la cantidad total de partículas en el núcleo es 2. 2 partículas en total en el núcleo, de las cuales uno es protón, por lo tanto la otra es neutrón. En el tercer caso, nuevamente, un protón en el núcleo, 3 partículas en total, es decir que en el tercer caso tendremos 2 neutrones. Podemos decir también que la diferencia entre los dos números corresponde a la cantidad de neutrones. En el primer caso no hay neutrones, en el segundo caso hay un neutrón y en el tercer caso hay 2 neutrones. El primer átomo se llama protio, el segundo se llama deuterio, el tercero se llama tritio. Así entonces podemos nosotros conocer la estructura del átomo de hidrógeno, que en realidad estamos viendo ahora que podemos tener 3 átomos de hidrógeno. El número que está arriba, si ustedes se dan cuenta, lo buscan en la tabla periódica, ese número está como peso atómico. Pero no aparece 1 como peso atómico, ni 2, ni 3. Hay un número que corresponde a la media ponderada de estos 3 átomos presentes en la naturaleza. El más abundante es el protio. Por lo tanto, si el hidrógeno 1 es más abundante, la media ponderada va a estar mucho más cerca del 1. Entonces, si ustedes se fijan en la tabla periódica, el peso atómico del hidrógeno verán como 1.0079 o en algunas tablas podría aparecer como 1.008. Estos 3 átomos tienen el número atómico 1, por lo tanto los 3 están en el primer lugar de la tabla periódica. Están ocupando el mismo lugar de la tabla periódica. Y por lo tanto estos 3 se llaman isótopos. Isótopos porque están ubicados en el mismo lugar de la tabla periódica, son elementos que se llaman hidrógeno todos, pero difieren en la cantidad de neutrones. Otro ejemplo podríamos tener el sodio. El sodio tiene número atómico 11, tiene número de masa 23. Es importante entonces siempre disponer de una tabla periódica para poder ver allí estas características de los átomos, tanto el número de masa como el número atómico. En principio, después podemos ver otras propiedades más. Aquí podemos ver entonces que el átomo de sodio tiene 11 protones. 11 protones. La diferencia entre los dos números
es la cantidad de neutrones. Tendremos 12 neutrones. Y también tendremos, si el átomo fuera neutro, la misma cantidad de protones, la de electrones. En este átomo neutro tendremos 11 electrones. Pero el átomo podría estar cargado. Por ejemplo, en este caso tenemos el mismo sodio, pero está cargado. Tiene una carga positiva. ¿A qué se deberá esta carga positiva? Se debe a la cantidad de electrones. Cuando tiene un electrón de más, tiene una carga negativa extra. En este caso tiene un electrón de menos porque tiene una carga positiva. Los cationes, como en este caso, tienen deficiencia de electrones. Tienen electrones menos. Entonces, para este catión, nuevamente tendremos 11 protones. Tendremos la diferencia de los dos, 12 neutrones, pero la cantidad de electrones ahora va a ser 10. ¿Por qué 10? Antes tenía 11 cuando era neutro, ahora solamente tiene 10. Le hemos quitado un electrón, tiene 10, y al quitarle un electrón, entonces ha quedado con carga positiva. En caso que tengamos aniones, por ejemplo, el cloro. El cloro puede tener una carga negativa, se llama cloruro. En el caso del cloro, si fuera un cloro neutro, así, cloro sin carga, entonces diríamos, tiene 17 protones y también 17 electrones, porque protones y electrones están en la misma cantidad cuando es neutro. La diferencia de los dos es la cantidad de neutrones. Cuando el cloro está con carga negativa, en este caso particular, se llama cloruro. Nuevamente tiene 17 protones. Nuevamente tiene la diferencia entre los dos, 18 neutrones. Pero como tiene una carga negativa extra, ya no tiene 17 electrones, tiene 18. Un electrón extra. Eso podemos hacer también cuando tengamos un compuesto. En este caso, por ejemplo, tenemos el compuesto cloruro de sodio. ¿Cómo podríamos encontrar la cantidad de partículas que contiene, por ejemplo, una molécula de cloruro de sodio? Tendríamos que hacer por partes. Primero para el sodio, después para el cloro y sumarlas. Ya hemos visto, por ejemplo, para el sodio, pensemos en la cantidad de protones primero. Para el sodio tenemos 11 protones. Para el cloro tenemos 17 protones. Por lo tanto, para el cloruro de sodio, al sumar 17 con 11, nos va a dar 28 protones. 28 protones. No tiene ninguna carga el cloruro de sodio, por lo tanto también serán 28 electrones. Y la cantidad de neutrones corresponde a la diferencia. En el primer caso la diferencia era 23 menos 11 igual 12. En el segundo caso la diferencia es 35 menos 17 igual 18. Entonces al sumar 12 más 18 tendremos 30 neutrones. De esta manera, entonces, nosotros podemos estudiar la estructura de los átomos y también de las moléculas, en lo que concierne a la cantidad de partículas. En química estudiamos primeramente el concepto de mol. El concepto de mol. Mol, en el Sistema Internacional de Unidades, corresponde a la cantidad de materia.
así como por ejemplo la masa se mide en kilogramos, la longitud se mide en metros, la temperatura se mide en Kelvin. Así, la cantidad de materia se mide en mol. El mol puede ser definido de muchas maneras. Se puede definir el mol primero relacionándolo con la masa. El mol se puede entonces relacionar con la masa a través de un parámetro llamado la masa molar, que la estoy denotando con M mayúscula con rayita arriba. La masa molar. ¿Qué significa la masa molar? Es la masa de un mol. Por ejemplo, para el agua, tan simple, podemos encontrar la masa molar. Y para ello, necesitamos disponer de nuestra tabla periódica. Entonces, tomamos la tabla periódica y buscamos en la tabla periódica los componentes del agua: hidrógeno y oxígeno. Estamos haciendo una estequiometría en todo momento, porque si por ejemplo decimos una molécula de agua, ¿de qué está formada? Tiene 2 átomos de hidrógeno y tiene 1 átomo de oxígeno. Eso es estequiometría, porque estamos haciendo una relación matemática entre los átomos que conforman la molécula. Podemos darnos un ejemplo y decir, y si tuviéramos 2 moles de agua, está bien, está muy fácil, porque un mol de agua o una molécula de agua, hablemos de moléculas primero, una molécula de agua tiene 2 átomos de hidrógeno, 1 átomo de oxígeno. Y si fueran 2 moléculas, entonces tendríamos el doble. Tendríamos 4 átomos de hidrógeno y 2 átomos de oxígeno. Si tuviéramos, por ejemplo, 10 moléculas de agua, entonces tendríamos 20 átomos de hidrógeno y 10 átomos de oxígeno. Hacemos entonces una relación matemática al interior de una molécula. Pero lo que me está interesando en este instante es conocer la relación entre el mol y la masa. Entonces, vemos en la tabla periódica el átomo de hidrógeno. Ya lo hemos encontrado, el átomo de hidrógeno es el número 1, correlativo, 1. Hemos visto que tiene un número de masa igual a 1, o un peso atómico 1.008, que lo vamos a aproximar a 1. Entonces diremos, peso atómico del hidrógeno 1, como son 2 átomos de hidrógeno, entonces en total van 2. Luego buscamos el oxígeno. El oxígeno está ubicado en el segundo periodo, o sea, la segunda fila de la tabla, y en la sexta columna, o sea, la sexta familia de la tabla. Entonces tenemos ahí el oxígeno, miramos el peso atómico del oxígeno, vemos que es 16, y como ya teníamos 2 por un lado, más 16, total 18. 18 gramos por cada mol. Eso significa que cada vez que tengamos un mol de agua, vamos a tener 18 gramos. Entonces será muy simple hacer una estequiometría en el agua, porque ya sabemos la relación que existe entre la cantidad de moles y la cantidad de masa en gramos. Ejemplo mental. Si tuviéramos 2 moles de agua, ¿cuántos gramos serían? 36, el doble de 18.
Si tuviéramos 10 moles de agua, ¿cuántos gramos serían? 180. Esta es entonces la relación existente entre la masa y la cantidad de moles. Veamos otro ejemplo. Ácido sulfúrico. ¿Cuál es el peso molecular del ácido sulfúrico? Nuevamente buscamos en la tabla periódica peso atómico del hidrógeno 1 multiplicado por 2, peso atómico del azufre. ¿Dónde ubicamos al azufre? Debajito del oxígeno. 32 es el peso atómico. Ya van 34. Peso atómico del oxígeno, ya lo conocíamos, 16 multiplicado por 4, 48. Sumando todo eso, nos va a dar 98. ¿Qué significa esto? Que cada vez que tengamos un mol de ácido sulfúrico, es lo mismo a tener 98 gramos. Y así, igual que en el caso del agua, podríamos hacer una estequiometría en el ácido sulfúrico y decir, por ejemplo, si tuviéramos 10 moles de ácido sulfúrico, ¿cuántos gramos serán? 980. También podríamos decir, si tuviéramos una molécula de ácido sulfúrico, ¿cuántos átomos de hidrógeno habrán ahí presentes? Hay 2. Si tuviéramos una molécula de ácido sulfúrico, ¿cuántos átomos de oxígeno habrían presentes? Habrían 4. Y también decir, si tuviéramos una molécula de ácido sulfúrico, tendremos un átomo de azufre. Así nosotros entonces podemos estar relacionando la cantidad de moles con la masa de esa sustancia en gramos. Tenemos que ayudarnos, por tanto, con la tabla periódica. La tabla periódica es importantísimo tener en este momento para poder extraer de ahí los pesos atómicos. Sumamos todos los pesos atómicos de la molécula, de la fórmula que tenga ese compuesto, y ya podemos saber cuál es el peso molecular. Una vez encontrado el peso molecular, ya conocemos la relación entre la masa y la cantidad de moles, o viceversa. Los moles también podrían ser definidos de otra manera. Podríamos definir el mol ya no relacionándolo con la masa, sino relacionándolo con la cantidad de partículas. Podemos estar, entre comillas, contando cuántas partículas hay y entonces podemos también relacionar esa cantidad de partículas con los moles. Los moles entonces se podrán relacionar con la cantidad de partículas. ¿Y cómo se relaciona la cantidad de moles con la cantidad de partículas? A través de un número llamado el número de Avogadro. El número de Avogadro. Este número de Avogadro es 6,023 por 10 elevado a 23. Ese es el número de Avogadro. ¿Y qué representa este número de Avogadro? Representa la cantidad de partículas que están contenidas en un mol. Entonces, el mol también podría ser definido en función de la cantidad de partículas. Podemos entonces hacer un ejemplo y decir, si tuviéramos ácido sulfúrico y tuviéramos un mol de ácido sulfúrico, entonces en un mol de ácido sulfúrico vamos a tener
6,023 por 10 a la 23 moléculas de ácido sulfúrico. Porque el ácido sulfúrico está escrito en forma molecular, corresponde a una molécula. Por eso estas partículas son moléculas. Si nosotros dijéramos, por ejemplo, tenemos un mol de átomos de sodio. Si tuviéramos un mol de átomos de sodio, entonces en ese mol de átomos de sodio vamos a tener 6,023 por 10 a la 23 átomos de sodio. ¿Se dan cuenta? Cuando yo decía un mol de moléculas de ácido sulfúrico, entonces es el número de Avogadro de moléculas. Ahora estoy diciendo un mol de átomos de sodio, por lo tanto será esa cantidad de átomos de sodio. O sea que estas partículas pueden ser átomos o pueden ser moléculas. También podrían ser iones, por ejemplo. Si tuviéramos, por decir, solamente cloruro, es un anión. Solamente tendremos cloruro. Y yo estoy pensando en conocer cuántos iones cloruro, cuántos aniones cloruro hay en un mol de iones cloruro. Entonces diré, en un mol de iones cloruro, que también se llaman aniones, en un mol de aniones o iones cloruro, hay 6,023 por 10 a la 23 aniones cloruro. Podríamos extender un poquito más el ejemplo y decir, solamente tenemos protones. Solamente tenemos protones. Protones. Si tuviéramos un mol de protones, ¿cuántos protones serían? Sería 6,023 por 10 a la 23 protones. Podemos aplicar a electrones. Cuando tengamos un mol de electrones, es porque tenemos 6,023 por 10 a la 23 electrones. Entonces, ese número de Avogadro me relaciona la cantidad de partículas, cualesquiera que sean, contenidas en un mol. Bien. Ahora bien, el mol también se puede relacionar con otra cantidad. Una cantidad ya no en masa ni en cantidad de partículas. Se puede relacionar con un cierto volumen. Un volumen de sustancia. Sabemos que, por ejemplo, los sólidos tienen un volumen que no varía. No varía para prácticamente nada. El volumen de un sólido siempre va a ser el volumen de un sólido. En el caso de los líquidos varía muy poco, casi nada también, porque nosotros podríamos aumentar la presión sobre un líquido. Pero ¿qué le va a pasar a su volumen? ¿Varía o no varía? Si va a variar muy poco. Casi imperceptible es el cambio de volumen de un líquido. Muy poco varía. Pero en el caso de los gases es diferente. En el caso de los gases el volumen varía. Si nosotros le aumentáramos la presión a un gas, entonces el volumen disminuye bastante. Mientras más aumentemos la presión, más pequeño se hace el volumen. También el volumen varía con la temperatura. Claro, si nosotros aumentáramos
la temperatura de un gas, entonces también aumenta su volumen. Entonces, el volumen es variable. Puede variar con la presión y también con la temperatura. Si nosotros quisiéramos mantener un volumen fijo, entonces tendríamos que dejar fija la presión y dejar fija la temperatura. Y de esa forma vamos a tener un volumen fijo. Cuando la presión es una atmósfera, cuando la temperatura es 0 grados Celsius, que corresponde a 273,15 Kelvin, en el futuro vamos a considerar solamente 273. Ya no le vamos a considerar el 15, el punto 15, para hacerlo más simple, simplemente, para hacerlo más fácil, para acordarnos más rápidamente de ese número. Entonces diremos 0 grados Celsius igual a 273 Kelvin. Si así ocurriera, si la presión fuera una atmósfera y la temperatura 273 Kelvin, entonces se llaman a esas condiciones de presión y temperatura condiciones normales. Si tenemos un gas y está en condiciones normales, o sea, está a esta presión, a esta temperatura, y midiéramos su volumen, el volumen sería 22,4 litros. De cualquier gas, del que sea del metano, que sea del anhídrido carbónico, que sea del butano o cualquier otro, el volumen de un gas, de cualquier gas, cuando está en condiciones normales, es 22,4 litros para cada mol. Este se llama el volumen molar, porque es el volumen de un mol. Y así entonces, nuestro mol estará relacionado con el volumen de acuerdo a este número, 22,4. Ese volumen molar, entonces, representa la relación entre el mol y el volumen. Ejemplo, cuando nosotros tengamos un mol de anhídrido carbónico, tendremos 22,4 litros de anhídrido carbónico, porque esa es la relación entre mol y volumen. Si tuviéramos, por ejemplo, en un recipiente un mol de metano, el metano ustedes saben que es el mismo gas natural, ¿cierto? El gas domiciliario, el gas natural vehicular. Ese gas es metano. Si en un recipiente tuviéramos un mol de metano, entonces diremos también corresponde a 22,4 litros de gas contenidos en el recipiente. Y así podemos hacer una estequiometría, por ejemplo, diciendo, si tuviéramos 2 moles de gas en un recipiente, ¿qué volumen tendríamos? El doble, 44,8 litros. Otro ejemplo. Digamos que tenemos un mol de oxígeno en un recipiente, en condiciones normales. ¿Cuál será su volumen? Obviamente 22,4 litros. Ahora
podríamos pensar en otro tipo de estequiometría. Por ejemplo, podríamos pensar en la molécula agua. Decir, por ejemplo, tengo 2 moles de agua. Ya sabemos que son 36 gramos por la relación de mol a masa. Pero podríamos venirnos por la otra línea y decir 2 moles de agua será 2 veces el número de Avogadro de moléculas de agua. O bien decir, vamos por la tercera línea, un mol de agua tiene un volumen de 22,4 litros y cuando tengamos 2 moles de agua vamos a tener el doble, 44,8 litros. Podemos hacerlo de otra manera. Decir, por ejemplo, tenemos anhídrido carbónico, 22,4 litros de anhídrido carbónico en un recipiente. ¿Cuántos gramos son? Ya no está tan clara la relación entre volumen y masa, pero quien coordina todo es el mol. Entonces diremos 22,4 litros es el volumen de anhídrido carbónico. Luego diremos esos 22,4 litros es un mol. Y luego diremos un mol para el anhídrido carbónico son 44 gramos. Y entonces tendremos 44 gramos. Es la cantidad de masa que hay en un recipiente que contiene 22,4 litros de anhídrido carbónico. Un poquito más lento. Ya. 22,4 litros es el volumen del anhídrido carbónico. ¿Cuál es la fórmula del anhídrido carbónico? CO2. Una molécula de anhídrido carbónico está formada por un átomo de carbón y 2 átomos de oxígeno. Entonces diremos, si son 22,4 litros de anhídrido carbónico, ¿cuántos moles son? Un mol. Tenemos un mol de anhídrido carbónico. ¿Y cuál es la masa de ese mol? Bueno, regresamos a lo anterior y encontramos el peso molecular. Vamos a la tabla periódica y ahí buscamos al carbón. El carbón lo encontramos en la segunda fila y en la cuarta columna. Tiene peso atómico 12. Del oxígeno ya sabíamos. Peso atómico del oxígeno 16 por 2, 32, más 12, 44. Por lo tanto, el peso molecular del anhídrido carbónico es 44. Y como teníamos un mol de anhídrido carbónico, entonces tendremos 44 gramos. Significa entonces que si en un recipiente tuviéramos 22,4 litros de anhídrido carbónico, eso es lo mismo que decir tenemos 44 gramos de anhídrido carbónico. Entonces la cosa está bastante simple porque solamente hay que relacionar el mol, ya sea con la masa o la cantidad de partículas o con el volumen, hasta donde lo que hemos visto. Un ejemplo más. Digamos que tenemos 20 gramos de oxígeno y queremos saber cuál es el volumen que ocupa en condiciones normales. Bien, son 20 gramos de oxígeno en un recipiente
y esos 20 gramos de oxígeno están en condiciones normales, o sea, a una atmósfera y 0 grados Celsius, está en condiciones normales, pero nosotros quisiéramos saber qué volumen ocupan esos 20 gramos de oxígeno. Entonces lo que tenemos que hacer es venir a esta tablita que tenemos acá y pasar de la masa 20 gramos a un volumen que no conocemos. Pero ¿cómo hacemos ese paso? Primero tenemos que conocer la cantidad de moles y el mol lo convertiremos en volumen. Calculemos primero la cantidad de moles. Se dijo 20 gramos de oxígeno. Y aquí voy a hacer un paréntesis. ¿Por qué? Porque ¿será oxígeno de esta manera? ¿O será así? ¿O será con O3? ¿Cuál de los oxígenos? ¿A cuál de los oxígenos nos estamos refiriendo? Y entonces siempre tenemos que pensar en lo más estable, en la sustancia más estable. Si estoy pensando que tengo en un recipiente 20 gramos de oxígeno, entonces no voy a creer que es oxígeno atómico, porque el oxígeno atómico es inestable. Y basta que el átomo de oxígeno esté cerca de otro átomo de oxígeno para que se forme una molécula de oxígeno. Ahora, ¿cómo me voy a dar cuenta que el oxígeno en forma atómica no es estable? Entonces, para eso voy a ver otra propiedad que es otro de los motivos por los cuales se estudia la química. Buscaré una propiedad que se llama la configuración electrónica. Y entonces voy a concentrarme en la cantidad de electrones que tiene el átomo. Nuevamente la tabla periódica es importantísima. Voy a mirar mi tabla periódica y voy a ver ahí cuál es la configuración electrónica del oxígeno. El oxígeno tiene número atómico 8, ya lo hemos visto. Tiene número de masa 16. Está interesando en este instante el número atómico porque corresponde a la cantidad de protones. Y como el oxígeno está neutro, también corresponde a la cantidad de electrones. Significa que el oxígeno tiene 8 electrones. Pero ¿dónde están ubicados esos electrones? Ya se dijo que el oxígeno está en la segunda fila de la tabla. En la primera fila hay solamente 2 elementos. En el lado izquierdo, mirando ustedes la tabla, en el lado izquierdo está el hidrógeno con el número 1 y en el lado derecho está el helio con el número 2. Así se termina la primera fila. Solamente hay 2 elementos en la primera fila. Y por eso escribimos helio. Configuración electrónica del oxígeno empieza con helio, o sea que el helio está completo. Significa que los electrones del nivel 1 son electrones internos. Y los del nivel 2 son los electrones de más afuera. Y por eso se va a anotar solamente la configuración electrónica del oxígeno a partir del 2, considerando que el helio es igual que decir 1s2. Muy bien, sigamos repasando. Anotamos helio y en el nivel 2 tengo 2s con 2 electrones, 2p con 1, 2, 3 y 4 electrones.
¿Cuántos electrones tengo en total en el nivel 2, que se llama nivel de valencia? Es importante este nivel, es el nivel de valencia. Tengo 6 electrones en el nivel de valencia. Y es por esa razón que el oxígeno está ubicado en la columna número 6. Tiene 2 electrones desapareados. Estos otros del PX están apareados. Del S están apareados. Pero estos dos últimos no están apareados. Y eso es lo que le confiere la inestabilidad al oxígeno. Le faltan 2 electrones más para avanzar 2 posiciones en la tabla periódica y parecerse al neón. Los elementos de la última columna de la tabla periódica, recuerden, se llaman gases nobles. Bien. Y son gases nobles porque son muy estables. Y todos los elementos quieren parecerse a los gases nobles. ¿Para qué? Para estabilizarse. Entonces también ocurre eso con el oxígeno. El oxígeno se quiere estabilizar. Y para estabilizarse tiene que aparear estos electrones que están desapareados. ¿Cómo lo hace? Bueno, con otro átomo de oxígeno, que es igual, mismo número atómico, misma cantidad de electrones, misma configuración electrónica, también tiene 2 electrones desapareados. Entonces, al tener 2 electrones desapareados, un átomo y el otro también, estos electrones se aparean y forman 2 uniones, 2 enlaces. Entonces resulta que en una molécula de oxígeno hay 2 átomos de oxígeno. Aquí en el ambiente tenemos oxígeno, que es el que respiramos nosotros. Pero no estamos respirando átomos, estamos respirando moléculas. ¿Por qué? Porque los átomos se han apareado y han formado la molécula. Aquí estamos representando entonces una estructura molecular, que en este caso corresponde a la estructura de la molécula de oxígeno. Un átomo de oxígeno está unido al otro mediante 2 enlaces. Un enlace está caracterizado por la presencia de 2 electrones. Cada enlace, 2 electrones. Y aquí se han dibujado los electrones que no han participado del enlace. El oxígeno tenía 2, 4, 5, 6 electrones. 2 se han apareado y han quedado 4 sin aparearse. Ahí están, 2, 2. De uno de los oxígenos, 2 electrones, 2 electrones, un electrón más el otro del otro oxígeno, un enlace. Van 2, 4, 6 y abajo otros 2, 8. Para este oxígeno del lado izquierdo tenemos 8 electrones. Lo mismo para el oxígeno del lado derecho. Otros 2 más de cada enlace, 4 y 2 y 2, 4, 8 electrones. Y cada uno de estos átomos de oxígeno ahora se ha estabilizado porque tiene 8 electrones alrededor de él, que es la característica de los gases nobles porque tienen también ellos 8 electrones. Por supuesto con la excepción del helio, que es el único gas noble que tiene 2. Así entonces, los elementos tratan de estabilizarse intercambiando electrones. Electrones de valencia. ¿Qué significan los electrones de valencia? Los electrones del último nivel. Este 2 para el oxígeno corresponde al nivel de valencia. 2 electrones más 2 más 1 más 1, 6 electrones de valencia para el átomo de oxígeno. El átomo de oxígeno entonces tiene 6 electrones de valencia. Podrían participar los 6, podrían participar menos. En este caso están participando 2. Por lo tanto, la valencia del oxígeno es 2, porque son 2 los electrones que están participando del enlace para cada átomo de oxígeno. Esta es entonces una propiedad importantísima que hay que analizar en la tabla periódica.
la configuración electrónica. Bien. Entonces, volvamos a nuestro ejemplo. 20 gramos, ¿cierto? 20 gramos de oxígeno. Hemos dicho, no pueden ser átomos de oxígeno esos 20 gramos, porque un átomo con el otro átomo van a formar la molécula. O sea que este O2 tendría que ser la forma correcta de escribir la molécula de oxígeno. Pero también hay O3, también hay molécula de oxígeno unidas, unidos tres átomos. Esta molécula de oxígeno es una molécula bastante especial, se llama ozono. El ozono no es una molécula estable tampoco, porque ella se puede descomponer en O2 y O. El O2 es el estable y el O se puede unir a otro O y formar otra vez oxígeno O2. Esta molécula de O3, el ozono, alguna vez tal vez ustedes la han sentido. El ozono se produce cuando hay una energía extra. Por ejemplo, cuando se está amolando, está funcionando una amoladora y ahí hay una gran fricción, podría ser que se forme ozono, que el oxígeno, este oxígeno O2, se convierta en ozono. Y se puede detectar porque aparece un olorcito un poquito picante, así. Ese es el olor del ozono. También se puede detectar en los días de tempestad eléctrica. Así cuando cae un rayo, esa energía puede hacer que el oxígeno molecular se convierta en ozono. Y también se siente el olor particular. El ozono existe naturalmente, por supuesto, en la capa atmosférica llamada ozonosfera, que todos habrán escuchado sobre la capa de ozono, ¿cierto? Que los compuestos que tienen cloro, flúor y que llegan a la capa de ozono pueden reaccionar con el ozono y empezar a destruir esta capa de ozono. Y que esta capa de ozono es importante porque es un filtro a la radiación ultravioleta que proviene del Sol. Entonces es importante que esta capa de ozono se mantenga para que así la radiación ultravioleta no llegue directamente a la superficie de la Tierra, sino que se quede ahí arriba. ¿Por qué? Porque hay una reacción entre la energía ultravioleta y el ozono. Muy bien. Quedamos entonces en que de estas tres formas de oxígeno, la estable es O2. Entonces, en nuestro ejemplo, si teníamos una masa de 20 gramos de oxígeno, primero calcularemos cuántos moles son. Y como vamos a utilizar el O2, entonces buscaremos cuál es el peso molecular del oxígeno. Ya habíamos visto que el peso atómico es 16. Por lo tanto, el peso molecular es 16 multiplicado por 2, o sea, 32. 32 gramos cada mol de oxígeno. Peso molecular de los dos, 32. Por lo tanto, hay 32 gramos en un mol. ¿Y cuántos gramos tenemos nosotros? 20. Entonces, nosotros tenemos que decir, puede ser como regla de 3. Si hay 32 gramos de oxígeno en un mol, en 20 gramos, ¿cuántos moles habrán? Una regla de 3. O como hemos visto en clases,
podríamos decir, hay una formulita que dice el número de moles es igual a la masa sobre el peso molecular, ¿cierto? Entonces, fácil, masa 20 gramos, peso molecular 32 gramos por mol, reemplazamos en la fórmula y calculamos la cantidad de moles. O podríamos decir, lo vamos a hacer mediante factores de conversión, que también lo hemos practicado en clases. Como factores de conversión diríamos 20 gramos de oxígeno, lo estoy haciendo mentalmente, 20 gramos de oxígeno multiplicado por 1 mol sobre 32 gramos de oxígeno. De tal manera que, como es tan fácil, no lo estoy haciendo en la hoja, pero ustedes ya lo han visto. Después vamos a hacer ejemplos más difíciles y ahí sí voy a escribir todo. 20 son los gramos, la masa de oxígeno. 32 es el peso molecular. Entonces, decir 20 gramos de oxígeno es igual que decir 0,625 moles. Dividan ustedes 20 entre 32. 20 entre 32 me va a dar la cantidad de moles. La cantidad de moles de oxígeno. 0,625 moles. ¿Listo? Ahora, esos 0,625 moles lo vamos a convertir en volumen. ¿De qué manera? Claro, con el volumen molar. Sabemos que el volumen molar es esto. Ya estamos considerando que son condiciones normales. Entonces, serán 22,4 litros en cada mol, ¿no? 22,4 litros en cada mol de oxígeno. Y como teníamos 0,625 moles, ¿cuántos litros serán? Otra vez podríamos usar una fórmula, ¿cierto? O podríamos hacer una regla de 3 o un factor de conversión. Cualquiera de las tres cosas es válida. Lo importante es que simplemente multiplicar 22,4 litros por 0,625. Y eso me da un total de 14. 14 litros. Entonces, estamos llegando a la conclusión que cuando tengamos 20 gramos de oxígeno en un recipiente en condiciones normales, entonces vamos a tener ahí adentro 14 litros de oxígeno. Hasta aquí está bastante fácil, simple, porque son cosas que siempre se han visto, muchas veces se han visto. Hemos visto nosotros ya en lo que hemos avanzado y también ustedes han visto en colegio. Todo esto se ha visto en colegio y está en todos los libros, por lo tanto es muy fácil de poder utilizar una estequiometría de esta naturaleza hasta este momento. Pero falta todavía una definición del mol. El mol también se relaciona con la cantidad de equivalentes. Y ahí entonces tenemos un concepto tal vez nuevo para algunos estudiantes, tal vez para otros no. Pero es algo un poco más nuevo que la masa, por ejemplo, o que la cantidad, contar una cantidad, o que medir un volumen. Los equivalentes. Los equivalentes están relacionados con los moles a través
de un concepto importante que se llama la valencia. Ya se habló de valencia recién, se dijo el oxígeno tiene 6 electrones de valencia. O sea, ¿qué es la valencia? Es la cantidad de electrones. La cantidad no va a ser negativa, la cantidad. O sea que la valencia no va a ser negativa tampoco, porque la valencia es la cantidad de electrones. En este caso, el oxígeno tiene 6 electrones de valencia, 6 en valor absoluto. Y cuando se forma la molécula de oxígeno, se ha utilizado 2 electrones. Por lo tanto, dije yo, era valencia 2. Absoluta, no puede ser menos, tiene que ser siempre positivo. Entonces, hay una cierta cantidad de electrones de valencia, pero pueden usarse todos o puede utilizarse una parte. O puede ser que se gane un electrón. Un electrón se aumenta a la capa de valencia y la valencia es 1. Por ejemplo, en el cloruro la valencia es 1 porque es un electrón extra que tiene. El cloro inicialmente tenía 17 electrones. Así tenía 17 electrones. Pero ahora, que tiene una carga negativa, tiene 18. Tiene un electrón extra. Y entonces la valencia del cloruro es 1. No podemos decir es menos 1. Es 1 porque ha ganado 1. Bien. Entonces así nos acostumbramos a decirlo. La valencia siempre será expresada en valor absoluto. Esa valencia entonces relaciona los moles con los equivalentes. ¿Cómo? Lo veremos inmediatamente. Aquí tenemos una fórmula para calcular los moles. El número de moles es la masa dividido por el peso mol. Fíjese cómo empieza la palabra molecular. Cuando nos refiramos a equivalente, vamos a poner una N mayúscula para diferenciar de esta N minúscula que corresponde a los moles. Esta N minúscula corresponderá a los equivalentes. El número de equivalentes será igual a la masa. En lugar de peso molecular será peso equivalente. Lo voy a representar así. Peso equivalente. La masa sobre el peso equivalente. Bueno, pero el peso equivalente, ¿qué es? El peso molecular ya lo podemos saber, ya lo sabemos bastante bien porque corresponde a la suma de todos los pesos atómicos de la tabla periódica. ¿Y peso equivalente qué es? Bueno, si la masa está aquí arriba en el numerador en ambas ecuaciones, el peso molecular y el peso equivalente tienen que estar relacionados a través de esta fórmula. El peso equivalente es igual al peso molecular, que ya lo conocemos, dividido por la valencia. Dividido por la valencia. Entonces también, aparte de que la valencia me permite relacionar moles con equivalentes, la valencia también permite relacionar el peso equivalente con el peso molecular. Entonces, ¿cómo se relaciona el peso equivalente con el peso molecular? A través de la valencia. Ya tenemos la fórmula entre ambos pesos, peso equivalente y peso molecular. Pero nos falta una fórmula, la fórmula entre mol y equivalentes. Lo haremos algebraicamente. Vamos a reemplazar aquí. Peso equivalente, vamos a reemplazar. Voy a poner en este mismo espacio. Entonces me va a quedar la masa. En lugar de peso equivalente voy a poner peso molecular. Y aquí dividido por la valencia, o sea, multiplicado por la valencia. Y regreso a mi fórmula inicial. Masa sobre peso molecular se llama moles.
Y entonces el número de equivalentes no será otra cosa que los moles multiplicados por la valencia. Y entonces tengo la relación entre moles y equivalentes. Los equivalentes son iguales a los moles, pero los moles hay que multiplicarlos por la valencia para que se conviertan en equivalentes. Ahora bien, ¿cómo vamos a calcular la valencia? La valencia, como ya hemos visto, es el parámetro que nos conecta, que relaciona tanto moles con equivalentes como pesos. Peso molecular con peso equivalente. Ahí tenemos nosotros entonces la valencia y tenemos también acá la valencia. ¿Qué unidades tiene la valencia? Se ve claro que de aquí las unidades de valencia serán equivalentes sobre mol. Esta n la pasamos al otro lado y la valencia será equivalentes sobre mol. O sea, los equivalentes que tiene cada mol. Rapidito para encontrar la valencia. Por ejemplo, en cloruro de sodio la valencia es 1. ¿Por qué? Porque está formado por sodio y por cloruro. La cantidad total de partículas positivas o la cantidad total de partículas negativas. En el cloruro de sodio tenemos valencia 1, por lo tanto la molécula tiene valencia 1. Si tuviéramos, por ejemplo, sulfuro de potasio, lo voy a escribir acá. Sulfuro de potasio. Esa es la fórmula del sulfuro de potasio. Todos sabemos que tanto el sodio como el potasio tienen valencia 1, porque no pueden tener otra. Porque, otra vez, mirando la tabla periódica, vemos en la primera columna cuáles tenemos. El hidrógeno arribita, después tenemos litio, sodio, potasio, rubidio, cesio, francio. Todos ellos tienen valencia 1. Entonces, si el potasio está en esa primera columna, tiene valencia 1, como hay 2, este compuesto tendrá valencia 2. Ahora podemos ver por el caso del azufre. El azufre ya lo conocemos, hemos visto el ácido sulfúrico. Está en la sexta columna, debajito del oxígeno. En la sexta columna está oxígeno, azufre, selenio, teluro, polonio. Todos ellos están en la sexta columna. Y para ser estables le faltan 2 posiciones para llegar a la última columna. Y como le faltan 2 posiciones, tendrán 2 electrones extras. El cloro tiene 1 porque está en la séptima columna. El azufre está un poquito más a la izquierda. Le faltan 2 posiciones, 2 electrones. Por lo tanto, lo mismo será mirar el azufre que mirar el potasio. Mirando el azufre, decimos al azufre le faltan 2 posiciones, tiene valencia 2. Por acá decimos el potasio está en la primera columna, tiene valencia 1. Como son 2 potasios, entonces valencia 2. La valencia será entonces 2 equivalentes por mol. Valencia, 2 equivalentes por cada mol. Ejemplo, si tuviéramos 2 moles, primero 1, si tuviéramos 1 mol de sulfuro de potasio, diríamos tenemos 2 equivalentes. 1 mol de sulfuro de potasio es igual que decir 2 equivalentes. Decir 2 moles de sulfuro de potasio es igual que decir 4 equivalentes.
obviamente, si fueran 2 moles, serían 4 equivalentes. Y ustedes también lo podrán hacer reemplazando acá. Cuando tengamos por ejemplo, sulfuro de potasio, entonces diremos peso molecular del sulfuro de potasio, peso atómico del potasio multiplicado por 2, más el peso atómico del azufre, es el peso molecular, lo vamos a dividir por 2 y ese es el valor del peso equivalente. O sea que para el sulfuro de potasio el peso equivalente va a ser la mitad del peso molecular. Bien, hay que practicar un poquito más esto y ya vamos a ir avanzando un poco más. Muy bien, jóvenes, qué gusto de haberles saludado. Hasta la próxima clase.